Muy bien. Perfecto, muy buenas tardes, tengan todos. Un placer recibirlos en esta capacitación denominada Etiqueta en Ambientes de Trabajo Presencial y Virtual. Hoy tenemos el gusto de tener a Carol, nuestra compañera Carol Ramírez Chinchilla. Carol es magíster, es periodista de la Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación de la UNED. Ella es comunicadora social, bachiller en periodismo, máster en comunicación y desarrollo y actualmente cursando un doctorado en ciencias de la educación. Carol nos impartirá la charla Etiqueta en Ambientes de Trabajo Presencial. Muy buenas tardes, Carol. Muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias. Sí, como siempre, cada miércoles es un gusto acompañarles a ustedes en este espacio de intercambio, porque en realidad también nosotros venimos a compartir información con ustedes y también recibimos información de parte de ustedes, conocer también cuáles son sus expectativas y sus dudas, principalmente alrededor de los diferentes temas que abordamos. Ahorita vamos a ver un tema que muy probablemente ustedes han visto con mayor intensidad en los últimos meses. Tiene que ver con la etiqueta y la etiqueta en espacios virtuales y en espacios presenciales. Y en este tema tenemos que hacer un hincapié importante, y es que lo que antes coincidíamos nosotros como la etiqueta social o la etiqueta presencial, digamos, en espacios donde nosotros teníamos algún tipo de actividad, desarrollamos algún tipo de actividad, en el cotidiano, pues bueno, ya no es tal y tenemos que pasarnos a espacios donde la virtualidad es la que está ahorita dominando. Entonces, básicamente lo que vamos a ver sobre lo que tiene que ver con la presencialidad o la forma en la que nos tenemos que desenvolver desde la etiqueta social, creo que hay alguien levantando la mano. No. Les decía que lo que tenemos... Ajá. Les decía que lo que tenemos que analizar desde la etiqueta social o esa etiqueta que nos dice cómo tenemos que desenvolvernos en diferentes espacios, pues se ha pasado a las redes sociales y básicamente conservan el mismo tipo de comportamiento básicamente, pero exigen un poco más de nosotros en el sentido de que la comunicación mediada por la tecnología no nos permite muchas veces ver el rostro de las personas o también ver o escuchar sus exclamaciones o sus expresiones. Entonces se convierte un poco difícil el hecho de querer intercambiar algún tipo de mensaje con las diferentes personas con las que usualmente trabajamos o bien con las que nos tenemos que desenvolver a lo largo de nuestras diferentes actividades laborales, familiares, sociales, de estudio, de todo tipo. Entonces vamos a comenzar. Estoy un poco lenta con el internet porque he tenido problemas durante el día. Si me tuviera que pasar de servidor, les voy a avisar, pero si me puedo mantener en él, quizá tenga que cerrar la cámara, pero yo les voy a avisar cuando eso suceda. Yo quisiera que comencemos esta charla con esta frase del famoso Oscar Wilde, que él decía que nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Yo no sé qué piensen ustedes al respecto. Yo, sin embargo, a nivel personal, yo sí creo que siempre tenemos la posibilidad de volver a ver a una persona con la que anteriormente nosotros tuvimos un primer acercamiento que no fue muy provechoso o que no tuvo un resultado favorable. Y es entonces cuando ustedes usualmente, y creo que les ha pasado tal vez a la gran mayoría, tienen una relación con una persona y la persona les dice, ay, mira, cuando yo los vi a ustedes, cuando te vi por primera vez, yo dije, uy, qué mal me cae, o mira, qué odioso que se ve esa persona, o me caíste un poco pesado, pero ya después conociéndote, no, ¿verdad? Entonces, es cuando nosotros tenemos esa segunda oportunidad para reafirmar lo que nuestra imagen personal y lo que también nuestra misma marca, ¿verdad? Comunica. Y es que precisamente nosotros tenemos que pensar, ¿verdad? Que ante todo en el espacio virtual y en el espacio real, como se concibe actualmente, tenemos que pensar que nosotros somos un individuo o una individua que se va a ver en todos los estratos de forma similar. Hay gente que dice, bueno, no, pero es que fulanito cuando está detrás de una cámara o en una reunión habla más que cuando estaba en el espacio presencial. Quizás es que es muy tímido y entonces la cercanía de la gente o ver a la gente a los ojos lo retrae. Y en realidad
mucho lo que nosotros tenemos que pensar siempre es que nuestra imagen vende en todo momento y de que nosotros tenemos la posibilidad de dejar una primera impresión, a veces en una sola oportunidad o en siguientes oportunidades, pero desde el principio tenemos que tomar entonces la decisión de poder actuar de manera igual en todas las actividades en las que vamos a estar. Entonces, el mundo digital, bueno, dice que nosotros tenemos que tener siempre, ¿verdad?, una manera de comportarnos de la forma real, pero utilizando la mediación tecnológica. Entonces, es cuando, por ejemplo, ustedes están en algún espacio virtual, por ejemplo, en las redes sociales, y ustedes dicen, ay, es que Sutanito está poniendo un mensaje que es como muy agresivo para las demás personas, pero él, cuando hablamos con él, no se comporta de esa forma. Yo les pregunto a ustedes qué posibilidad hay de que tal vez fulanito vaya a solicitar un empleo o vaya a aplicar a una entrevista de trabajo y entonces como parte del proceso de reclutamiento el empleador diga voy a revisar a fulanito a ver cómo se comportan las redes sociales y es ahí entonces donde se da a uno otra sorpresa de lo que encuentra de esa persona porque se oculta a través de los espacios virtuales y entonces también en cierta manera afecta lo que es su personalidad en espacios reales. Por eso decimos entonces que nosotros somos una marca personal y ahora hablamos mucho de producirnos. La gente dice, no, es que esta persona está bien producida, porque hablamos ahora en esos términos, que nosotros nos producimos. Es como nosotros cuando decíamos, no, voy a arreglarme porque tengo una charla. Voy a ir al salón porque tengo una actividad. En realidad, ahora todas esas actividades que se ligan a nuestra imagen personal se observan como parte de las acciones para impulsar la marca personal. Entonces, se ve como una producción de esa persona. Entonces, por ejemplo, para estar en esta charla, yo me produje. Entonces, me traje la camisa de la UNED, que no pueden ver el logo, pero acá está el logo de la UNED. Y bueno, me peiné, me maquillé y demás, porque es producción personal para mi marca personal. Y ahora en estos espacios de virtualidad, así lo estamos observando y desde la psicología de la comunicación también se están haciendo algunos análisis respecto a la forma en la que la persona se vende. Es por eso que ustedes ven a veces personas con muchísimas habilidades en las redes sociales que tienen la oportunidad de influenciar y que la gente le llama influencer como parte de todo ese proceso que ha traído las TIC, ¿verdad? La actualidad. Y en realidad es gente producida que sabe cómo desarrollarse y cómo desempeñarse cuando está en diferentes espacios virtuales y porque sabe además que por un solo clic que pueda tener en ese momento al subir su video o su producción, que ahí implica también la producción que pueda hacer de su persona, la producción que pueda hacer a nivel audiovisual, sabe que va a tener cualquier cantidad de público que le va a seguir y que lo va en ocasiones siguientes, que lo va a consultar y que lo va a referenciar en diferentes espacios. Muy bien. ¿Se está viendo mi presentación? Sí, me dice que tengo problemas de inestabilidad con mi red. Sí, Carol, sí se ve bien. Nada más que dicen que la letra es un poquito pequeña, pero creo que eso es por la plataforma en que está hecha la presentación, ¿verdad? Porque no la pude descargar. Voy a ver si la puedo hacer un poquito más grande. Vamos a ver. Voy a cerrar aquí para ver si lo logro. Ay, ya me devolvió. No creo que no me va a dejar hacerlo. Vamos a ver. No me va a dejar. Ahí están viendo la presentación, se me pegó. Y es que tengo un internet terrible hoy. Sí, vamos se a ver ve la presentación. La primera, ¿verdad? Es la que están viendo ahorita. No, estamos viendo, creo que es como la tercera, Carol, por ahí. Ahí fue, esta es en la que estábamos. Ok. Sí. Entonces, bueno, me disculpan entonces por este asunto del internet, pero no me está dejando descargar porque estoy conectada al celular.
Cuando vemos entonces o hacemos el análisis de lo que es la etiqueta, lo que es la etiqueta social, vemos que los conceptos son prácticamente similares. En la etiqueta, bueno, es el conjunto de normas que nos llevan a tener un comportamiento determinado en los espacios virtuales y que marca mucho lo que nosotros llamamos la convivencia en la web, que lo que les decía era que la forma en la que convivimos nosotros en el espacio real es la que debería de estar presente también en el espacio virtual y sobre todo en las redes sociales, porque cuando nosotros hablamos de la virtualidad como tal y el análisis del comportamiento de las personas o cómo proyectan esa imagen personal o esa marca, nosotros hablamos específicamente de las redes sociales, porque las personas coinciden que deben desarrollarse o desempeñarse de mejor forma en las redes sociales que la misma plataforma que les facilita en muchas oportunidades las herramientas para poder trabajar o para poder desarrollarse en el estudio, como por ejemplo el correo electrónico, los foros, por ejemplo, que tenemos en las diferentes plataformas educativas y también en las plataformas corporativas que últimamente han incorporado en el tema organizacional, plataformas en las que pueden tener interacción entre los diferentes colaboradores y las diferentes unidades que forman parte de las empresas. En la etiqueta social, entonces nosotros definimos como la forma en la que nosotros nos conducimos en la sociedad. Y esto abarca todos los aspectos de la vida, lo familiar, lo laboral, la educación, en lo social, en la prestación y en la solicitud de servicios, que es muy importante, que es uno de los más revisados escenarios en los que la gente dice que la gente se comporta de mala forma, ¿verdad? Porque cuando prestamos un servicio muchas veces hay otros niveles de cansancio y otros factores que intervienen muchísimo en la forma en la que nosotros proyectamos esa imagen personal. Y también cuando solicitamos un servicio, nosotros solemos, no sé por qué razón, pero nosotros solemos, antes de pedir ese servicio, disculparnos 20 veces porque nos van a hacer un favor, digamos, pensamos que es un favor y en realidad es un servicio y muchas veces nos comportamos de forma introvertida y hasta tímida a la hora de solicitar un servicio y eso marca muchísimo la forma en la que la otra persona recibe esa solicitud. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos como una de las normas fundamentales? Bueno, que hay que respetar esa comunidad virtual y real en la que nosotros estemos presentes y siempre tenemos que ver esa comunidad como ese espacio donde nosotros logramos una relación con las demás personas, ya sea de forma virtual o de forma real, pero es importante que nosotros consideremos que somos una única persona en los diferentes espacios y como tal tenemos que exhibir ese comportamiento, que es fundamental. Veamos algunas de las reglas básicas. Siempre nosotros decimos en comunicación que nunca se nos debe quedar de lado de que nosotros somos personas que hacen mensajes, producen mensajes o interactúan a través de mensajes con otra persona. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? Bueno, que esa persona, al igual que nosotros, tiene en esa interacción sus sentimientos, sus emociones, la forma en la que recibe y la forma también en la que emite un mensaje, que eso marca mucho la actitud. Entonces, nosotros tenemos siempre que cuidar la forma en la que nosotros escribimos o hablamos para otra persona en la red o en el espacio real. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer siempre? Exponer opiniones sin dar ningún tipo de ataques, que es lo que más vemos nosotros en las redes sociales y que es uno de los espacios particulares que son ahora revisados muchísimo por el empleador. Hay que tener muchísimo en cuenta de que una de las fuentes de información ahora más certeras para un empleador es la red social porque ahí ven cómo es la conducta de la persona en su entorno familiar, qué es lo que prefiere divulgar, digamos que también eso es muy importante porque eso reflejaría lo que también divulgaría de la empresa o de la corporación y también la forma en la que reacciona a la atención o a la presión, ¿verdad? Cuando vemos una opinión contraria a la de nosotros, ¿cómo reaccionamos en ese espacio? Que sería también la forma en la que la persona reaccionaría cuando recibiera en el trabajo, en lo laboral, algún tipo de comentario o de sugerencia que no le parece bien.
Muy importante adherirse a los estándares de comportamiento que se dan en línea, que no son iguales en todas las redes sociales. Nosotros podríamos ver un comportamiento muy diferente, por ejemplo, en el canal de YouTube, donde la mayoría de las personas que está ahí hace comentarios relacionados a los videos que ve, pero de forma positiva o de forma propositiva. Y cuando están en una actividad en tiempo real, en una transmisión, la gente empieza a hacer reportes desde donde está viendo diferentes actividades o foros o charlas que se estén dando en la plataforma en este momento, y también suele dar saludos y agradecimientos a las personas que están produciendo en ese momento. Y lo mismo ocurre también cuando una corporación o una empresa determinada realiza diferentes actividades de proyección social o de responsabilidad social y observan esos espacios posibles, perfiles que empiezan a prestar atención y a seguir en la forma en la que se expresan. Y eso es muy importante también que ustedes lo consideren. Las mismas redes sociales se han convertido en espacios en los que las personas han encontrado muchísimas personas expertas o especialistas en diferentes áreas, que no importa el lugar en el que estén, porque ahora la misma virtualidad permite que tengamos esa posibilidad de poder interactuar, han sido contratadas y han sido referentes en diferentes temáticas. Respetar el tiempo y el ancho de banda de las personas, eso es fundamental, y eso aplica no solo en el momento en que nosotros mandamos un audio de 10 minutos o enviamos muchas fotografías o muchísimos memes pensando que las personas lo van a recibir a bien, y en el espacio virtual también, en el espacio laboral también sucede, y muchas veces lo que se genera más bien es molestia en las personas que tienen, por ejemplo, sus planes telefónicos en prepago, por ejemplo, o que tienen problemas en la casa, en el ancho banda de internet, o incluso en su mismo trabajo. Había un estudio que se realizó hace unos 6 meses y hacía una evaluación del tiempo de pandemia y cómo nosotros nos habíamos vuelto ahora casi que consumidores 100%, ¿verdad? De todas las plataformas que nos permitían enviar archivos pesados, ¿verdad? O documentos pesados. Y entonces hacían una similitud con lo que nosotros solíamos hacer antes en el correo, ¿verdad? O con la mensajería. Y decía que muy buena parte de estas personas que solían recibir enlaces para descargas o tenían que cargar algún tipo de documento porque era indispensable en el trabajo, sentía molestia por el tiempo que le demoraba esta acción, y además de todo por el ancho de banda que consumía. Entonces, cuando nosotros vayamos a enviar un documento que sea muy pesado, uno de los consejos o de las recomendaciones más importantes es preguntarle a esa persona si puede recibir ese tipo de enlace que le permite acceder a información, o bien de preguntarle, ¿usted tiene posibilidad de subirme las imágenes a tal lugar? Porque damos por sentado muchas veces y mandamos el WeTransfer o mandamos el Drive, pero no sabemos qué posibilidad tiene esa persona y qué estrés le va a generar tener que realizar esa actividad. Respetar la privacidad de las personas es muy importante, y esto aplica no solo cuando nosotros estamos dentro de una fotografía, por ejemplo, o cuando estamos dentro de un espacio laboral o dentro de una situación en la que nosotros somos protagonistas. Tenemos que preguntar a esa persona si está dispuesto a que nosotros, por ejemplo, subamos esa imagen en la que esa persona sale. O, por ejemplo, si nosotros podemos contar que anduvimos de gira laboral en tal lugar con esa persona, porque no sabemos qué historia o qué situación tiene detrás la persona con la que hemos realizado una actividad laboral, y le podemos provocar problemas en lo personal. A veces damos por sentado y decimos, en reunión preparatoria de la feria virtual. Y entonces subimos la imagen y resulta que, bueno, sí era parte del trabajo, pero tal vez no, tal vez la persona que está con nosotros no había sido clara en su casa, en el espacio en el que estaría y con la persona en la que estaría. Y solamente el hecho de esos dos factores pueden generar problemas a nivel familiar o a nivel personal. Y es bueno que nosotros siempre preguntemos mejor si esa persona está de acuerdo en que nosotros hagamos esa subida de información. Vamos a ver. Ay, Dios mío, se pega esto. Perdonen, es que mi internet está fallando terriblemente hoy. Esta ya está, la que sigue la 9. Muy bien.
En cuanto a la netiqueta, que les decía que era la forma en la que nosotros nos comportamos en lo virtual o la forma en la que nosotros manejamos ese código que nos permite proyectar esa marca personal, se dice que cuando uno tiene mucho conocimiento alrededor de un tema, nosotros debemos y estamos en la obligación de compartirlo con otras personas porque ya no hay una excusa, una limitación para que nosotros digamos, no, es que con que yo le cuente eso a tres personas no voy a cambiar el mundo, ¿verdad? Que la gente antes decía cuando estábamos en espacios reales, no, pero es que con que lo sepan ustedes, porque ¿qué hago yo con estarle contando a todo el mundo? Porque nunca va a haber ningún cambio, no va a pasar nada. Ahora tenemos la oportunidad de tener mayor masividad en el mensaje y eso permite que nosotros entonces podamos compartir lo aprendido y tengamos posibilidad de compartir conocimiento y habilidades con otros públicos, con otras personas e incluso ustedes tal vez lo han probado en los diferentes foros que existen en la red, donde muchas veces ponemos una simple pregunta, ¿cómo puedo hacer arroz con leche? Por decirles algo. Y ahí vamos a encontrar diferentes espacios donde hay personas que hicieron su receta y la subieron y la pudieron compartir. Esto en espacios, por ejemplo, de lo cotidiano como estoy haciendo en el ejemplo, pero cuando hablamos del ambiente laboral, podemos resolver muchísimas de las situaciones o de los problemas que tengan otras personas en relación con el uso de algún programa, en relación con el uso de alguna plataforma a nivel de la administración o de la gestión institucional y etcétera. Nosotros tenemos que pensar que ahora tenemos plataformas en las que nosotros podemos contar nuestras experiencias y también compartir lo que nosotros sabemos. Evitar comentar o opinar temas que no se dominan, eso es muy importante también, porque si bien es cierto, yo puedo decir, bueno, hoy realicé tal acción y me funcionó y pueden seguirla ustedes en sus casas cuando tengan esta situación, también es cierto que nosotros tenemos que tener la conciencia y muy importante, la certeza de que lo que nosotros estamos contando es lo correcto. Si nosotros no tenemos conocimiento o no dominamos un tema, es mejor que nosotros mantengamos una conducta un poco de bajo perfil, precisamente porque tanta desinformación en la red provoca que entonces se den muchísimas de las actividades o de las acciones en error en diferentes espacios y en diferentes usuarios. Entonces tenemos que tratar de que lo que se cuenta sea una información que sea veraz y que además de todo contribuya de verdad a que las personas puedan resolver diferentes situaciones. Con permiso, disculpe la interrupción. Es que Ajá. creo que sí se saltó una página de las reglas que creo que después de las 5 seguía las 6 y esas no las hemos visto. Vamos a ver. Estas sí las vimos. Sí, es así, Carol. Creo que esas son las que faltan como de las 5 a las 8 o algo así. Sí, Esta sí la vimos. Ujú. Sí, esa sí la vimos. Sí, Sí, la que sigue es la bueno, me 9. confundí, disculpe. Sí, sigue la 9, ajá, y Ajá. sigue eso. Ujú. Ahora esta ya la vimos también. Y esta, vamos por acá, ¿verdad? Ujú. sí, por acá. Bien, seguimos. Muy importante también cuando tenemos una comunicación, ya sea por correo electrónico, también por mensaje de WhatsApp, que ahora es muy utilizado, o el Telegram, o también en algún tipo de espacio que se habilite, como les decía, que ahora están siendo muy usados los foros a nivel empresarial. Tenemos que pensar en que ser breve, conciso y tener un lenguaje adecuado, un mensaje que sea directo, que de verdad trate toda la información con detenimiento y con cuidado y responsabilidad, va a ser siempre lo más recomendado. A veces nosotros decimos, bueno, abramos un espacio en la oficina, abramos un espacio en el que podamos comunicarnos todos y lo más habitual es abrir un WhatsApp. Entonces, estamos constantemente enviando información que a veces no es importante, enviando cadenas que también a veces no son importantes, quitándole el tiempo a esa persona que recibe ese mensaje y también consumiendo el internet, ¿verdad? Para poder hacer esa revisión. Hay gente que resuelve muy fácil cuando, por ejemplo, en las imágenes, que es lo que uno de los recursos que más se mandan, no activan la descarga completa, inmediata, sino que la imagen
hasta que ellos no activen la descarga, no se va a descargar y no va a consumir datos ni tampoco su tiempo. Pero eso genera en esa persona la duda de que si lo que va a recibir era importante y muchas veces se incurre en esa revisión que a veces no era tan importante como parecía. Entonces son detalles que tenemos que tomar en cuenta, que dice la etiqueta, y que en realidad en la etiqueta social también se nos dice que cuando estemos nosotros ocupando el tiempo de alguna persona en lo laboral y en lo presencial, tenemos que tener el decoro de decir las cosas que debemos decir en el tiempo prudente y oportuno, para que la persona no pierda su tiempo y para que la comunicación o la conversación que desarrollemos en ese momento sea efectiva. Una de las normas de la etiqueta es ayudarse unos a otros. Es por eso que yo les decía que probablemente ustedes habían puesto tal vez una pregunta base en alguna de sus plataformas, de sus navegadores, y encontraron la respuesta porque alguna persona en el mundo la respondió. Entonces tenemos que seguir siempre ese mismo criterio y también eso aplica en lo laboral presencial. No compartir datos o información de otras personas, eso es muy importante. Hay gente, por ejemplo, que yo decía, no sé cómo es que la gente a veces no analiza la forma en la que la delincuencia o la ciberdelincuencia hace de las suyas ahora, ¿verdad? En diferentes plataformas. Había gente que estaba colocando, por ejemplo, los carnets de vacunas y eso hacía mucho que otras personas hicieran lo mismo, pero entonces pensando que era una acción normal, ¿verdad? Compartían la de sus hijos y lo compartían con toda la información de la portadita del carnet. Entonces, a veces una cosa que parece inocente puede convertirse en una molestia posterior y tenemos que tener mucho cuidado. Es como cuando la gente también se encuentra algún tipo de documentación de alguna persona que extravió, ¿verdad? De su documentación, sus pertenencias, suben la información de la cédula y le borran algunos de los datos que vienen ahí contenidos, pero en realidad rastrear esa información es sumamente fácil si la persona se va al registro con los apellidos de la persona y empieza a averiguar la vida de esa persona en el espacio virtual. Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma en la que nosotros manejamos la información de terceros y en el espacio laboral todavía mucho más. Las restricciones, ese es un tema muy importante en lo laboral, que así como tenemos normas en la presencialidad dentro de las instituciones en las que nosotros trabajemos o las que vamos a trabajar, tenemos que pensar que también el espacio virtual las tiene. Y entonces, por ejemplo, algunas de las empresas o las instituciones o corporaciones han optado por tener bloqueadores de señal celular, especialmente la señal de consumo de datos, para que las personas colaboradoras no pierdan tiempo en su teléfono o en las redes sociales, ¿verdad? Y les han facilitado otra forma de comunicación constante con su familia. Ese tipo de restricciones tenemos nosotros que respetarlas. Y en el momento en que veamos que intervienen con nuestra forma de vida cotidiana, pues entonces es cuando tenemos que tomar una decisión respecto a si el espacio en el que estamos ahorita nosotros desarrollándonos a nivel laboral conviene. Pero hay empresas que están haciendo ya estos bloqueos y también lo hacen a nivel de esos programas o los navegadores con los que suelen desarrollar sus actividades. Hay personas astutas, muy astutas, que logran efectivamente burlar esos controles, pero olvidan también que así como se restringen, también se da el seguimiento de todos los movimientos que hacen las personas en los diferentes espacios y es donde después pueden venir las consecuencias. Las horas laborales, es muy importante. La etiqueta siempre dice que nosotros tenemos que mandar los correos, los mensajes de WhatsApp en el grupo laboral, si así lo acordaron entre todos, o las llamadas dentro del horario de trabajo. Y eso en pandemia no ocurre, ¿verdad? Ahora todos estamos casi que 24/7, recibimos mensajes de compañeros que nosotros también respondemos, pero tenemos que tener el decoro de saber que si esa comunicación es urgente, la podemos realizar, pero si es una comunicación que puede esperar al día siguiente, es mejor que nosotros respetemos ese tiempo de horario. Lo mismo está también en la forma en la que nosotros enviamos, que también recibimos, que eso es muy importante. A veces solemos ser muy exigentes con nosotros mismos y entonces nosotros sí infringimos esas normas de horario para nosotros, pero sí respetamos las de los demás. Entonces, primero tenemos que
entender que nosotros tenemos un horario que debemos respetar y que las demás personas también. Es muy difícil ahora en este tiempo de virtualidad donde la gente está conectada todo el tiempo. Incluso hay personas que utilizan hasta el Facebook, el mensajero del Facebook, para poderle hablar a una persona y decirle, es que no te conseguí en WhatsApp, es que no te vi en el Telegram, es que te marqué y no me respondiste, si vi que estabas conectado en Facebook y entonces te voy a hablar por aquí. Y en realidad es un irrespeto a la privacidad de esa persona y es un irrespeto a las horas que esa persona tiene para esparcimiento, para ocio. Interactuamos con seres humanos y eso es muy importante. Entonces tenemos que estar siempre dispuestos a practicar la amabilidad, el respeto y la empatía, que eso es muy importante y fácil de desarrollar. Si ustedes ven, la virtualidad nos ha permitido muchísimas cosas. Muchos de los servicios que dábamos, muchas de las actividades que desarrollábamos, muchos de los esfuerzos que se hacían a nivel laboral en la presencialidad han podido llevarse a la virtualidad. Eso ha significado, bueno, pues que hemos podido seguir adelante en medio de la pandemia, pero también nos pone a prueba a nosotros como seres humanos en la forma en la que nosotros expresamos los sentimientos o las emociones respecto a algo que suceda. Entonces, es común, por ejemplo, que nosotros ahora veamos problemas de internet, tal vez el perrito de alguna persona ladrando, la gente que pasa por la calle y que hace ruido, ¿verdad? Y etcétera. Y tenemos que tener esa empatía para entender de que, bueno, la tecnología nos ha permitido romper barreras de temporalidad, de presencialidad, pero también nos falla en ocasiones y entonces esa empatía tiene que estar presente como primer punto para poder ejercer la virtualidad en el espacio laboral. Hay gente, por ejemplo, que hace reuniones o convoca reuniones a sus colaboradores y uno de los principales problemas que ven en el desempeño laboral, y lo leí en una revista, fue precisamente la forma en la que dan respuesta al teletrabajo desde sus casas y entonces señalan, por ejemplo, que tienen muy baja capacidad de internet, que tiene problemas de electricidad, por ejemplo, que hay cortes constantes de electricidad, que no tiene un plan B si alguna de las dos opciones primeras falla y entonces olvidamos esa empatía que es necesaria porque también tenemos que pensar que esa persona que teletrabaja consume esos servicios y los paga. Entonces tenemos nosotros que pensar también que tanto como se da, ¿verdad? Se recibe. Debemos de pensar entonces que el respeto y la amabilidad tienen que estar presentes y la empatía todavía más para poder entender la situación del otro. La discreción en el correo electrónico, que es muy importante. Muchas veces en los correos electrónicos hay algunas situaciones entre compañeros que se ventilan con copia a todas las jefaturas, con copia a todos los compañeros, y hay gente que ni siquiera sabe de qué tema están hablando y aparecen en la copia y entonces terceras personas se enteran de los asuntos o de las cosas que se están ventilando entre dos personas o tres. Cuando tenemos nosotros que hablar de un asunto personal o de un asunto laboral que interviene una persona y nosotros vemos que en realidad debemos de tratarlo de forma directa, lo hacemos de forma directa. Y si vemos entonces que ese mensaje que nosotros queremos darle a esa persona necesita de un testigo, entonces la mejor opción es generar una reunión en ese momento y evitar la plataforma de correo electrónico porque se presta para reenvíos, se presta también para esas copias que a alguien se le ocurrió que fulanito tenía que enterarse y se copia. Y eso es tan habitual en todo el clima organizacional de muchísimas corporaciones en el mundo. El otro día había un estudio que me leí que decía que el correo electrónico estaba entre las primeras formas en las que las personas solían dejar a las demás personas al desnudo, ¿verdad? Entonces decían, bueno, ¿por qué razón? Porque estaban las copias presentes y porque estaban los reenvíos. Y los reenvíos, así como nosotros podemos trabajar en redes sociales y contener la forma en la que nuestro público nos puede leer, en el correo electrónico tenemos esa imposibilidad de que no podemos controlar si alguna persona tercera, cuarta o quinta hace reenvíos diferentes y si se sigue la cadena con las demás personas siguientes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque un correo enviado no se recupera y cuando se recupera tampoco tiene la posibilidad de decir efectivamente si esa persona logró ver ese contenido. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con el uso del correo electrónico, que dicho sea de paso, es ahora
también uno de los espacios menos utilizados, pero es una de las plataformas virtuales que a nivel de organización, a nivel institucional, cuenta con la legalidad para poder contener mensajes que amonesten a una persona, que den una inducción a una persona o que den una indicación a una persona. Entonces, es una vía legal, ¿verdad? Dentro de la empresa y debemos de considerarla como tal. El contexto en el correo electrónico, eso es muy importante. Hay gente que responde el correo electrónico o envía a nuevas personas el correo electrónico porque en realidad es importante que otras personas lo conozcan y no le dan el contexto. Entonces la persona tiene que irse en la cadena de correos que venía detrás para poder leer y entender qué es lo que esa persona quiere decir. O hay gente que empieza el correo de nuevo porque no le gusta generar cadenas de correos electrónicos y lo genera de nuevo y se pierde todo el contexto. Entonces las personas a veces no conocen de qué tema se está hablando. Es muy importante entonces que nosotros comencemos precisamente con eso, con el saludo habitual y después refiriendo a la persona en la situación correcta. En relación con, en respuesta a tal cosa, la semana pasada le hizo solicitud sobre, ¿verdad? Muy importante. Y cuando ese correo electrónico no nos ha sido respondido, muy importante también, no debemos de colocar. La semana pasada le envié un correo que no he recibido respuesta, porque esa puede ser una frase que puede matar a cualquier persona, ¿verdad? Si otra persona lo puede ver y no tiene la empatía para saber de que tal vez ese correo electrónico se fue al spam, de que tal vez pasó por un filtro o que tal vez la sincronización de un dispositivo a otro dio error y esa persona no pudo leer nunca ese correo. Entonces nosotros debemos tener el cuidado de repreguntar si ha podido leer ese correo electrónico que enviamos o bien podemos colocar en seguimiento del correo electrónico enviado tal día, le vuelvo a preguntar tal y tal cosa. O podemos decir, tal como le comuniqué el pasado tal, quisiera saber si, ¿verdad? Pero debemos hacerlo de forma ordenada, de forma decente, de una manera que no se entienda que esa persona desatendió ese correo electrónico porque nosotros no sabemos las razones por las cuales no hemos recibido respuesta hasta ese momento. Presentarse siempre es muy importante y eso ocurre también en espacios presenciales, cuando llegamos a una reunión presencial, cuando llegamos a una reunión virtual, cuando vamos a escribir un correo, cuando vamos a usar, por ejemplo, el WhatsApp. Hay gente que manda WhatsApp y ni siquiera se presenta y uno no sabe y entonces uno empieza a preguntar, pero ¿con quién tengo el gusto? Ah, no, es que yo estoy ahorita encargado de tal y tal proceso y vamos a trabajar juntos. Bueno, entonces empezamos precisamente por ahí. Presentándonos, indicando qué es el motivo de nuestro mensaje o de nuestra comunicación, qué vamos a hacer con esa persona en adelante, nos ponemos a disposición y continuamos con la conversación. Eso en todos los espacios, en el virtual y en el presencial. La buena educación, eso es algo que debe primar en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier espacio. Hay gente que cuando recibe un buen trato de las personas dicen, mira, esta persona de verdad que tiene muy buena educación y en realidad son cosas muy diferentes, la actitud que tengamos con las personas y la educación que nosotros proyectemos. Cuando vemos la educación, nosotros no solamente debemos de pensar en los buenos modales que nosotros vamos a exponer o a exhibir, sino también en la forma en la que nuestro mensaje está cargado de información y puede hacer cambiar la vida de las personas. Entonces, pensamos igual en las normas y en los buenos modales o las buenas maneras que llamamos también dentro de la comunicación, que eso es dar el buenos días, saludar, dar las gracias, despedirse, eso es muy importante también. Cuando vamos a terminar un mensaje, entonces, bueno, decimos muchas gracias por todo y seguimos hablando hasta luego, hasta mañana, hasta tal, porque a veces dejamos la impresión de que la comunicación no se ha terminado. Y entonces hay gente que queda pendiente de una segunda respuesta, tercera, cuarta respuesta. Entonces mejor nosotros cerramos la conversación como lo hacemos usualmente en el espacio presencial. Lo que no debemos hacer. No debemos tener un comportamiento tóxico, que eso es muy importante. Antes de escribir un mensaje en el que vayamos a soltar toda la negatividad, es mejor pensarlo 2 veces, cerrar la plataforma en la que estemos y esperar para poder conversar. Y eso aplica para todo, ¿verdad? La forma en la que nosotros nos
relacionamos en la presencialidad es lo mismo. Si nosotros vamos a decir una palabra que va a causar una molestia o una reacción adversa en otra persona, es mejor que lo pensemos 2 veces antes de emitir el mensaje que nosotros teníamos pensado emitir. No tener solidaridad o ser insolidarios. Como les decía anteriormente, las redes ahora nos permiten colaborar y apoyar a las diferentes personas que estén ubicadas en diferentes lugares, y cuando tenemos espacios laborales todavía con mucha más razón. Entonces tenemos que estar siempre dispuestos a apoyar a las personas, a ayudarles, a colaborarles en lo que nosotros consideremos que tenemos esa expertise para poder entonces mejorar los diferentes procesos. El yoísmo que ocurre siempre en las redes sociales, ¿verdad? Y que muchas veces cansa a las personas porque entonces dicen, es que esta persona dice que él, solamente él sabe hacer tal proceso, que solamente él sabe tal, que cuando yo hice tal cosa, que ese tipo de comunicaciones en las redes sociales causan las mismas reacciones que en la presencialidad. Entonces tenemos que evitar cansar a las personas que nos leen o que nos siguen con ese tipo de conductas que más bien no nos colocan como personas especialistas en un tema, sino más bien como una persona egocentrista con la que no se puede compartir. En las reuniones en plataformas virtuales, bueno, ¿qué exhibimos? Formalidad, muy importante. Puntualidad también es sumamente importante. Cuando vamos a grabar la sesión, pedimos permiso para poder grabarla. No esperemos a que el mismo sistema le avise a la persona que esta reunión está siendo grabada, porque se ve como una descortesía. Entonces tenemos que decir antes de colocar el botón, ¿verdad? De grabación, tenemos que decirle a las personas que vamos a grabar y que si nos dan permiso. Con esa aceptación que esas personas hagan de esa grabación, ya nosotros podemos trabajar en diferentes escenarios si necesitamos proyectar esa grabación para terceras personas. Evitar interrupciones, eso es muy importante. Tenemos que utilizar las manitas que aparecen en las plataformas de reunión o los diferentes iconos. Hay personas que a veces, como toda la tecnología, a veces falla, a veces no tienen la posibilidad o no tienen activada la manita para levantar. Entonces, cualquier icono que genere la atención, ¿verdad?, de las demás personas puede funcionar para poder hablar, o el chat también, pedir la palabra por el chat. No es prudente comer, eso es muy importante, ni abrir paquetes que semejen el sonido de un alimento que esté empacado. Eso da muy mal aspecto y significa que la persona en ese momento está en una segunda acción que no le importa lo que estamos realizando en este momento. Igual cuando se va a tomar, eso es muy importante, cuando se va a beber algún líquido. Hay gente que ha llegado a tragar tan fuerte que se escucha, ¿verdad? Porque tal vez están con el micrófono de solapa o están con el micrófono de diadema y se suele escuchar. Y entonces eso genera de verdad una sensación como de despreocupación, ¿verdad? Y no es lo usual. Es lo mismo que ocurre en la presencialidad cuando sonamos la cuchara, por ejemplo, o alguno de los cubiertos en nuestros dientes, o cuando hablamos con comida o cuando hablamos comiendo. El celular en silencio, que eso es muy importante. Y si tenemos el WhatsApp web, muy importante que nosotros también lo silenciemos, porque ese sonido constante, y en este momento en el que todo el mundo nos está ubicando por el celular, es mejor entonces que nosotros tengamos los dispositivos en silencio, y que claro, si tenemos una llamada urgente que no podemos postergar, solicitemos permiso a esa persona para poder nosotros contestar la llamada o el mensaje que en ese momento está ingresando y que no podemos de verdad dejarlo pasar. Muy importante tener la cámara encendida cuando se habla, siempre que las condiciones lo permitan, ¿verdad? Siempre que las condiciones de conectividad lo permitan y siempre que las condiciones de nuestra marca personal lo permitan. Porque nosotros podríamos hacer una prueba aquí y abrir la cámara a ver cuántos de ustedes están producidos, como les dije al inicio, ¿verdad? Y entonces ahí nos podemos dar cuenta que, bueno, todos tenemos diferentes realidades, diferentes formas de llevar la charla, diferentes condiciones en nuestras viviendas y demás, y no estamos en la obligación de mostrarla a las demás, pero las normas dicen que nosotros deberíamos de tener la cámara encendida cuando vamos a tener una exposición importante, siempre que las condiciones lo permitan. Es como cuando estamos nosotros en una actividad presencial y estamos hablando tal vez dando una charla o dando un mensaje importante y estamos con lentes oscuros, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Pero bueno, hay gente que también ocupa los lentes oscuros porque tiene un problema visual, porque tal vez la luz del lugar le genera alguna molestia. Siempre que las condiciones lo permitan, tenemos que seguir esa norma.
Evitar conversaciones personales y fuera del orden del día. Eso es muy importante también. Hay gente que estamos tal vez esperando una reunión y entonces empiezan a contar que bueno, que le pasó algo con el gato, que etcétera, que tal. Y en un ambiente laboral en el que estemos en compañeros está súper bien. Pero cuando participan personas externas a la organización debemos de evitar ese tipo de conversaciones porque pueden molestar a las demás personas y además no se ve bien utilizar un espacio laboral para hablar de ese tipo de cosas que pueden parecer secundarias o imprescindibles para las demás personas. No tener conversaciones paralelas, que eso es muy importante. Hay gente que dice, voy a participar en las 2 reuniones porque ya no puedo cancelar. Y entonces a veces por un descuido dejan el micrófono abierto y se escucha la otra conversación. O gente que tal vez está dando una clase y se escuchó que está dando una clase. Entonces tenemos que procurar eso. O tal vez la llamada telefónica, ¿verdad? Que debían de contestar de manera urgente o tal vez ni dijeron que tenían una llamada y etcétera y se ponen a contestar el teléfono con el micrófono abierto. Hay que cuidar mucho esos detalles. Hacer intervenciones precisas y puntuales, que también muy importante, ¿verdad? Cuando vamos a pedir la palabra, que sea para algo de verdad que valga la pena. El inicio con el saludo formal, que es muy importante y también puede ser informal si estamos en espacios más livianos o más cercanos, más cotidianos. Y despedirse con la misma formalidad con la que se inició, que también es muy importante. Hay gente que apaga la cámara y cierra la reunión sin decir ni siquiera adiós ni hasta luego. Entonces, en esta nueva virtualidad no sabemos si se quedó sin conectividad o si ya no tenía más que decir o si se fue molesto, etcétera. Entonces, siempre mejor ponemos el fin del proceso en el que estamos en la virtualidad. Con el correo electrónico, muy importante, encabezar con el saludo. Voy a ir rápido porque ustedes tienen otra capacitación pronto. Encabezar con el saludo, muy importante. Evitar escribir con mayúsculas y con el color rojo, también es muy importante que lo tomemos en cuenta, fundamental. La tipografía roja funciona para llamar la atención, pero es una falta de respeto, así está coincidido a nivel internacional en la comunicación. Tenemos de tener cuidado con ese uso de ese color y escribir en mayúsculas, que ya lo saben ustedes probablemente de qué significa que estamos gritando, aunque también si tenemos que llamar la atención en algún sentido, la podemos utilizar dejando claro que lo hicimos de esa forma. No comentar situaciones personales al jefe, es muy importante, ¿verdad? No tenemos que explicar por qué. Mantener la privacidad, fundamental. Contextualizar, que ya lo vimos. Citar el mensaje original, que también es muy importante, porque muchas veces empezamos el correo nuevo y dejamos atrás el mensaje que originó esa respuesta. Las copias innecesarias, que también ya lo observamos anteriormente. Y tenemos que tratar de que ese espacio de comunicación, que dijimos que es un espacio oficial de comunicación en la mayoría de las empresas, sea un mundo digital o un espacio digital muy seguro. Entonces, ahora las empresas, y recientemente ocurrió en la UNED, han colocado en la parte final del correo una leyenda que hace como una advertencia de que esta información, ¿verdad?, es confidencial y que si cae en manos de terceros, que por favor tenemos que tener cuidado con la manipulación del contenido. En realidad es un mensaje que no debería de existir, pero se hace por un asunto legal, porque en realidad eso es lo que debemos de cuidar, que la comunicación que se da en la plataforma de correo electrónico sea bien cuidada y sea bien tratada para evitar situaciones adversas a la empresa o a la imagen corporativa, además de la imagen personal, ¿verdad?, que se va a ver obviamente dañada. En WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, bueno, respetamos las horas para escribir, nos ubicamos en el objetivo del grupo, que eso es muy importante. Ahí no pasamos nosotros fotos del paseo familiar, ni tampoco memes, ni tampoco nuestras aspiraciones políticas, ni ningún tipo de información que no tenga que ver con el plano laboral. Saludamos y nos presentamos cuando vamos a entrar, nos despedimos al dejarlo o al terminar la conversación. Y los audios breves, que ahora, por eso WhatsApp, bueno, ahora colocó la posibilidad de que le aumentemos la velocidad de los mensajes, pero en realidad se dice dentro de la etiqueta que esa acción, ¿verdad?, de adelantar, de poner la velocidad al mensaje, es un irrespeto para la persona que lo dio. Entonces estamos como entre la espada y la pared, entre lo que deberíamos hacer para poder escuchar completo el audio sin que nos quite mucho tiempo y como deberíamos nosotros respetar a esa persona, aunque esa persona no se dé cuenta que la estamos poniendo en 2X, ¿verdad? Pero deberíamos de tener ese balance, tratar de que, bueno, a esa persona no le gustaría que yo la pusiera en velocidad rápida para tener que escucharla rápido, ¿verdad?
aunque no se dé cuenta, yo pensar que a esa persona le molestaría y pensar si a mí me gustaría escucharme de forma rápida cuando estoy en un WhatsApp, porque la gente dice habla demasiado o mandó un mensaje muy largo y no quiero gastar el tiempo así. Verificamos las fuentes, muy importante. Lo que les decía anteriormente, nosotros cuando recibimos un WhatsApp no podemos ver hasta que no lo agreguemos, ¿verdad? Algunos de los perfiles sí pueden verse. Si abrimos la foto podemos ver el nombre completo de la persona, pero hay personas que no llenan bien, digamos, la plataforma, entonces no se puede observar ese detalle. Entonces, verificamos la fuente y tratamos de averiguar desde el principio con quién es la persona con la que estamos hablando, en términos de trabajo y en términos personales también, que es muy importante. No difundimos las cadenas de WhatsApp, ¿verdad? Que eso también es fundamental y más cuando tenemos que tratar temas que son complejos de salud pública, en este caso, que es uno de los mensajes que más ha circulado y que también no precisamente contiene información que ha sido confirmada. No reenviamos fotografías sin el permiso de las demás personas, fundamental, aunque sean espacios laborales. Preguntamos antes de llamar, eso es muy importante. Y si tenemos que llamar por el WhatsApp, le preguntamos si lo podemos hacer por el WhatsApp, porque hay gente que no le gusta la forma en la que la comunicación se ve interrumpida muchísimas veces por el ancho de banda que podamos tener en ese momento y porque también a veces estamos en zonas en las que definitivamente la señal de internet no es la mejor. Entonces preguntamos si podemos llamar y preguntamos si puede ser por esta misma plataforma o preguntamos si puede recibir llamadas por WhatsApp para hacerlo por esa vía o lo hacemos por la forma convencional. En Facebook y en Instagram, bueno, ubicamos el objetivo, cuidamos los mensajes, las imágenes, que es muy importante, básicamente lo que les dije hace un momento, ¿verdad? No subimos imágenes ni hablamos de las personas sin su consentimiento. Podemos utilizar las opciones de bloqueo, de denuncia, cuando vemos que estamos siendo objeto de un ataque o cuando vemos que las normas están siendo infringidas. Nos dirigimos el mensaje privado para hacer un tipo de señalamiento más directo, no etiquetamos a nadie sin su consentimiento, que también es muy importante porque no sabemos qué fue lo que dijo en la casa, qué fue lo que dijo en el trabajo, no sabemos qué fue lo que dijo para poder estar en ese espacio con nosotros en ese momento o para poder incluso interactuar con nosotros en espacios virtuales. No denunciamos el contenido adecuado, que eso la gente a veces se desquita y dice, no, es que esta persona pasa poniendo esas cosas, lo voy a denunciar y lo denuncian aunque no tenga ningún contenido inadecuado y eso es empatía, ¿verdad? Eso tenemos que también interiorizarlo muchas veces. Evitamos publicaciones en las que se vean desórdenes, delitos, vicios, ese tipo de cosas porque pueden ser observados por nuestros empleadores y eso hay que tenerlo siempre muy presente. El material con derechos, tenemos que evitar descargar todos los materiales que tengan derecho de autor y si tenemos que descargarlo, lo tenemos que dejar así escrito en la publicación y más cuando estemos haciéndolo desde nuestro espacio laboral, ¿verdad? Desde nuestra institución o corporación con la que estemos nosotros trabajando en ese momento. Y muy importante también que a la hora de que compartamos el material, nosotros escojamos el material propio o mencionar a la persona que lo hizo, porque hay personas que se enojan y entonces colocan en el mismo hilo de la publicación, es que esa música la hice yo o ese comentario era mío y etcétera, ¿verdad? Y eso más bien lo que genera, bueno, genera una mala imagen para uno mismo y también para la empresa en la que uno está trabajando. Es muy importante que veamos que nosotros estamos en lo personal en una red social, pero se nos extiende a lo laboral. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Las imágenes, ¿verdad? Igual y el texto que utilicemos de otra fuente, es mejor decirlo siempre antes de que se vea como plagio. La información personal en sitios donde son fácilmente accesibles, tenemos que cuidarlas. Y las fotografías y los videos que siempre debemos de pensar que si son imágenes propias o ajenas, ¿verdad? Tenemos que velar porque no sean comprometedoras, ni sean inmorales, ni tengan algún tipo de circunstancia o de situación que más bien vaya a generar una imagen negativa de nosotros mismos. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto? Porque es precisamente con las imágenes, con las fotografías, los videos, donde se ve más ese tipo de cosas. Y tenemos que cuidar incluso hasta la forma en la que nos tomamos la fotografía en la empresa en la que trabajamos, porque todo comunica y nosotros somos parte de una empresa que
confía en nosotros, en nuestra contratación, en nuestras responsabilidades y tenemos que tratar de que entonces esa responsabilidad que se nos confiere y ese compromiso que se nos pide sea de verdad respondido de manera cortés, de manera ética, muy importante, ¿verdad? Y de manera comprometida con la imagen que proyecta la institución y con la imagen que nosotros también Pero ya proyectamos. aclaró dudas. Terminamos.